Yahweh te bendiga, Yahweh te guarde, la paz de Yahweh sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. No sé qué le pasó a esto. Ok. Está como oscuro. Déjame ver si lo arreglo. Amén. Amén. Se ve oscuro. No sé por qué se ve tan oscuro. Ok. Ahí. Es que había tocado la pantalla y se había puesto oscura. Bendiciones. Yahweh te bendiga, Yahweh te guarde. La paz de Yahweh sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habla, tu hermana y amiga pastora Nani, Viajani Colón. Desde mi esquina, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando en nuestra segunda parte sobre las plagas. Estuvimos en un estudio bíblico de Éxodo, desde el capítulo 5 hasta el 11-12. Todos esos capítulos, ¿verdad? Y fue un estudio un poquito extenso. Y me quedé sin batería antes de ayer, ¿verdad? Y la parte final, primero que no me había dado cuenta que se había extendido tanto el tiempo. Así que todo habrá para bien porque hoy lo estamos dando un poquito más temprano. Así que vamos a ir a hacer un review de lo que habíamos hablado por encimita. Los puntos claves del estudio bíblico. Cuando terminé el estudio bíblico, estábamos recapitulando, y vamos a recapitular, ¿verdad? Pero entonces, en el transcurso del día, el Señor me seguía llevando por qué el pueblo de Israel fue guardado y cuidado aún en medio del proceso de todas las plagas en el pueblo de Egipto, mientras estaba en cautiverio. Bendiciones, Mildred. Mother, Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Comparta el video, por favor, en los grupos, ya que mientras estoy por el celular no puedo compartir hasta que termine. Y en el WhatsApp. Bien. Vamos a orar antes de que comencemos con esta segunda parte del estudio bíblico sobre las plagas de Egipto, que estamos viviendo en un tiempo que las enseñanzas que tuvieron el pueblo de Israel en Egipto son enseñanzas que nos pueden ayudar hoy en medio de nuestro tiempo para atravesar el tiempo que vivimos. Vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gloria, honra y honor. Tú lo mereces. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, principio y fin. Quien eres, quien eras, quien serás por los siglos de los siglos. Nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Adón, nuestro amado, nuestra luz, nuestra salvación, nuestro príncipe, nuestro Padre celestial. Y te damos gracias, gracias porque tu amor nos encontró primero. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque tú eres luz en medio de nuestro camino. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz.
paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque tú nos cuidas. Gracias porque tu amor es eterno. Gracias porque tú no nos abandonas. Gracias porque tú estarás con nosotros hasta el fin. No importa lo que nuestros ojos vean, no importa las circunstancias, no importan los escenarios, nosotros sabemos en quién hemos confiado y nosotros sabemos, reconocemos y confesamos que nuestro Redentor vive, reina y regresa. Nuestra redención está cerca. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos estás acompañando. Gracias porque no nos has dejado. Gracias porque sigues intercediendo con gemidos indecibles a favor de tu pueblo. Gracias porque sigues siendo nuestro consolador. Gracias porque sigues llevándonos a toda verdad y toda justicia. Gracias porque sigues recordándonos todas las cosas y traes a memoria toda la palabra que sale del corazón del Padre. Gracias porque tú estás, porque cuando más solos nos sentimos, Señor, tú nos abrazas por medio de tu Espíritu Santo y el fuego de tu Espíritu Santo consume todo espíritu de desesperación, toda depresión, todo desánimo y cambia nuestro lamento en baile, cambia nuestra tristeza en alegría. Gracias, Señor, porque en ti podemos descansar. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien siempre daremos gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ustedes saben que yo siempre ando con mi agüita porque me ahogo. Así que vamos a ir a el capítulo 5 de Éxodo. Y ya nosotros estudiamos todo esto antes de ayer, así que vamos a ir rapidito para hacerles un resumen. Número 1, el tema es ¿por qué Yahweh o Jehová, como usted prefiera decirle, protegió a Israel en medio de Egipto? Egipto pasó por un proceso de plagas y de corrección, de enseñanza, por la testarudez del corazón de Faraón. Y en medio de ese escenario tenemos que resaltar varios puntos, y si usted quiere ir por encima del estudio bíblico completo, vaya al video anterior, ya está en YouTube, sobre las plagas, que fue antes de ayer. Así que, y lo subí ayer a YouTube. Vamos a ir sobre los puntos bien rapidito. Número 1, Moisés procuraba la liberación del pueblo para que el pueblo de Dios, para que el pueblo de Israel le honrara. El propósito por el cual Moisés estaba buscando esa liberación era llevar al pueblo a honrar al Señor. ¿Dónde lo vemos? Vamos a ir donde dice el capítulo 5, versículo 1. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Yahweh, oh Jehová, el Dios Adonai de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El propósito por el cual el Señor había decretado, había dicho que iba a liberar a ese pueblo de la opresión y la esclavitud, era para que su pueblo, después de que había sido oprimido por tiempo en esclavitud, habían ya pasado por el proceso de juicio, los quería llevar a reconocer al Señor y a rendirle ofrenda y sacrificio al Señor, y para que cumplieran
con los estatutos y con lo que el Señor le había dejado al pueblo de Israel y le decía, deja ir a mi pueblo para que me celebre. Fíjese que de un pueblo oprimido le promete la liberación en un proceso de corrección donde ya estaba oprimido, cargado. Le dice, deja ir a mi pueblo para que me celebre. ¿Para qué? Para cambiar su lamento en gozo, en presencia mía. Para que en mi presencia tengan plenitud de gozo. Para que me celebren fiesta. La fiesta solemne. Porque el Señor había decretado unas fiestas que eran recordatorio, conmemoración de unas cosas. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y dice, deja ir a mi pueblo para que celebre. Nótese que hay un detalle bien importante. El Padre dice a través de Moisés, deja ir a quién era este pueblo. El Señor hace la diferencia de que era su pueblo, no era cualquier pueblo, no era el pueblo cananeo, no era el pueblo idólatra, no era el pueblo que no conoció al Señor, sino era el pueblo del Señor. El mismo Señor dice a través de Moisés, deja ir a mi pueblo. Pero ¿qué pasó? Faraón retó al Señor. Tuvo la osadía de retar al Señor. Y dice, ¿quién es Yahweh, Jehová, para que yo oiga su voz? Puso en poco la orden de aquel que le hablaba. Tuvo en poco la orden que venía a través de los labios de Moisés de parte del Señor y tuvo en poco quién era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Mire dónde estaba la altivez y la soberbia de este faraón que dice, yo no conozco a Yahweh ni tampoco dejaré ir a Israel. Yo no lo conozco, no tiene nada que ver conmigo. Israel me pertenece, esto es lo que él creía. Estaba en servicio de Faraón y de Israel. Y le decía, yo no voy a dejar ir al pueblo que me está sirviendo a mí. O sea, era un pueblo que le estaba sirviendo, le estaba produciendo. Y estaba siendo oprimido por él a pesar de que le estaba rindiendo fruto. Y el Señor le dice, deja ir a mi pueblo. Y Faraón le dice, pero ¿quién eres tú? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es ese Yahweh? ¿Quién es ese Jehová? Para que yo le oiga, para que yo le obedezca. ¿Por qué yo tengo que obedecerle? Retó al Señor. Entonces, pero si vemos en el versículo 3, el pueblo de Israel, a través de Moisés, estaban dispuestos a alejarse del lugar de Egipto. Dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. ¡Qué lindo! Dice, el Dios de los hebreos me encontró. Reconocieron que el Señor fue el que los encontró. Y ellos toman la decisión y dicen, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Yahweh, nuestro Dios. Él me encontró y yo lo hice mi Dios porque Él me encontró con amor eterno. Esa es la actitud del pueblo en ese momento. Y ofreceremos sacrificio a nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y con espada, porque habíamos explicado en el estudio bíblico, en el contexto de los capítulos anteriores, que ya el Señor había mostrado y había hablado de lo que iba a pasar con Egipto. Y ya el pueblo de Israel estaba avisado. Moisés estaba avisado. Y el Señor siempre avisa. Y siempre prepara.
Y ellos estaban dispuestos a desligarse, a caminar, a sacrificarse, a caminar 3 días, a esforzarse para lejos de la tierra donde había abominación e idolatría, separarse y ofrecer sacrificio al Señor. Ofrecer la ofrenda, el sacrificio delante del Señor sin contaminarlo. El sacrificio y el esfuerzo de caminar por 3 días. Ofrecer sacrificio no contaminado. Moisés nunca en el proceso, cuando vemos en el relato que Faraón no quiso obedecer y dijo, no, yo no voy a dejar ir al pueblo, cada vez que se cumplía una de las señales, una de las plagas que ya estudiamos en el estudio anterior, en la primera parte, todo el tiempo, cuando Faraón se acercó en medio de la opresión, donde estaba viendo el cumplimiento de una de las plagas, cuando se veía asustado, cuando se veía atormentado por el resultado de su obstinación y de su testarudez, él pedía la oración. ¿Y sabe qué? Moisés, a pesar de que sabía cuánto estaba siendo oprimido el pueblo, a pesar de conocer el corazón de Faraón, cuán obstinado era y que no había arrepentimiento, a pesar de que no había frutos y era una persona que tenía el corazón duro, Moisés nunca le negó la oración. Nunca le dijo que no. Todas las veces que Faraón le pidió oración para que el Señor quitara la mano de sobre Faraón y su pueblo, Moisés siempre accedió. Y siempre el Señor honró la palabra de Moisés cuando le decía, cuando salga de aquí y yo ore por ti, el Señor va a quitar la plaga. Va a ser el detente de esta plaga. Pero Faraón continuaba retando al Señor. Estamos estudiando por qué Israel fue guardado en medio de las plagas. Primero, tenían un líder que estaba dispuesto a obedecer, que estaba dispuesto a sacrificarse, que estaba dispuesto a esforzarse, que estaba dispuesto a separarse de la contaminación, caminar 3 días para ofrecer sacrificio. Tenía un líder que estaba claro de que él iba a llevar al pueblo a una libertad, pero era para buscar el rostro del Señor y celebrar al Señor. Y nunca ese líder se llenó de odios ni resentimiento y nunca negó la oración a su opresor. Dio testimonio. Faraón estaba continuamente con hechiceros. Entonces, en el versículo 22, ya vamos por el capítulo 8, porque acuérdense que esta es la segunda parte. Vamos más rapidito. En el capítulo 8, versículo 22, dice, cuando ya se están dando las plagas, empieza el Señor a hacer diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. A pesar de que en el camino, y eso lo estudiamos antes de ayer, aún los hechiceros en un momento dado les dijo a Faraón, es el dedo de Dios el que está en esta situación, y le dijo, deja ir al pueblo. Aún los hechiceros reconocieron el poder de Dios en el camino. Mire esto. En el camino, en cada cumplimiento de las diferentes plagas, el Señor hacía diferencia entre el pueblo santo y el pueblo pagano, entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Vamos a ir al capítulo 8, 22 al 23. Y dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo,
para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepa que yo soy Yahweh en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Le advertía, no solamente fue la plaga del ángel de la muerte, que lo vamos a ver en el capítulo 11 y 12, sino que en todo el proceso de cada plaga el Señor estaba teniendo cuidado de su pueblo. Aprendimos en el estudio bíblico de antes de ayer, que en el proceso donde el Señor va corrigiendo y va llevando al cumplimiento, las cosas se van cumpliendo paulatinamente, en forma ascendente. Primero una plaga, después otra plaga, y va apretando un poquito más, un poquito más. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando está la plaga de el granizo, cuando la plaga del granizo acaba con parte de la vegetación y le deja el trigo para que se sustenten y coman. Pero viendo la obstinación del faraón, aún luego de que retó y aún amenazó a Moisés de muerte, pues entonces el Señor taló con lo que quedaba de la provisión y del todo árbol y de todo lo que quedaba para sustento de ese pueblo. Los oprimió aún más. Fue en ascendente. Y si vemos en el cumplimiento profético, hoy día vamos con los juicios ascendentes. En un momento dado, comenzamos a ver cumplimiento y a cada vez aprieta un poquito más. Pero esto se puede detener. ¿Sabe qué? Esto podría evitarse. Simple y sencillamente con un corazón contrito y humillado, en humillación genuina, en una humillación real de corazón sin protagonismo, respondiendo de corazón a corazón ante esa petición del Señor que dice en 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, y se volviesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Está la solución ahí. Nosotros podemos hallar gracia y misericordia, claro que sí, pero depende de nuestra actitud. Si nuestra actitud es como la del faraón, que nos creemos que podemos engañar al Señor, diciendo vamos a orar, vamos a levantar cadena de oración por tal o cual país, vamos a levantar una cadena de oración, vamos a clamar al Señor por tal o cual cosa, porque estamos en angustia, como cuando el faraón estaba en angustia porque estaba siendo atormentado por una de las plagas. Él iba delante de Moisés y le decía, ora, ora. Incluso hubo un momento dado en el relato de los capítulos 5 al 12, donde el faraón acepta y dice, yo pequé contra el Señor y contra ti. Me acuerdo al hijo pródigo, pero sabe que en el caso del faraón, lo estaba diciendo de boca, de labios. Y me acuerda esa palabra que dice, de los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, en ese instante, sí, hay un pueblo que está buscando porque está oprimido. ¿Cuántas veces no clamamos cuando vino María, cuando vino Irma en otros lugares, cuando vinieron los sismos en el sur? Pero el Señor puede discernir pensamientos y pesar la intención de cada corazón. Y cuando Él pesa nuestro corazón, ¿qué es lo que halla? Realmente Él está hallando en nosotros estas características que estamos viendo en Moisés. Alguien que está buscando la liberación para honrar al Señor, para buscar su rostro, para celebrarle, para sacrificarle, para obedecerle. Realmente está viendo la actitud de un pueblo que está dispuesto a separar lo vil de lo profano, que no está dispuesto, que no quiere mezclar lo que es de Dios con lo que es del mundo.
Eso es lo que está encontrando el Señor. Seguimos. Moisés se mantuvo íntegro, no contaminando la ofrenda, y no hizo pacto ni yugo desigual con el faraón en tierra pagana. Si vamos al capítulo 8, 26 al 27, que dice: camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Yahweh nuestro Dios, como Él nos dirá. Escucha bien, porque esto es bien importante. Como Él nos dirá. Un líder que estaba dispuesto a someterse y a seguir las instrucciones del Señor. ¿Por qué el Señor guardó en todo tiempo al pueblo de Israel? Porque tuvo un líder que siguió las instrucciones del Señor desde antes de que comenzara el cumplimiento. Él le habló y Él le mostró, y Él empezó a caminar en una obediencia completa, sin reservas. Derramó su vida delante del Señor y se enfrentó a dificultades, a opresión, a esclavitud. No le importó. Enfrentó al faraón, al temible faraón, y no le importó. Él lo único que deseaba era llevar al pueblo a la obediencia, llevar al pueblo a celebrar al Señor en un sacrificio genuino. Él deseaba seguir las instrucciones tal como el Señor se las estaba dando, no como yo quiera. Me parece irme al Getsemaní cuando el maestro está intercediendo por nosotros, por ti, por mí, y le dice: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga tu voluntad sino la mía. Si el mismo maestro se sometió, y todo líder que ha buscado y hallado gracia y misericordia del Señor ha modelado el sometimiento, la obediencia, significa que si nosotros queremos ser guardados en medio de los tiempos, tenemos que tener un corazón dispuesto a la obediencia. Tenemos que tener un corazón dispuesto a buscar su presencia realmente, más allá de labios, porque fíjese, recuerde que Faraón le decía: he pecado contra el Señor y contra ti. El faraón decía: ora por mí. Reconocía que el Señor escuchaba a Moisés. Él lo reconocía que el sello del Señor estaba en Moisés. Y adquiría el favor del Señor por la intercesión de Moisés. Pero no había un corazón arrepentido. Y eso pasa hoy muchas veces. Hay un pueblo que está pidiendo misericordia. Hay un pueblo que está llorando, que está asustado, pero no hay arrepentimiento. Pero no hay cambio de conducta. Pero no hay sinceridad de corazón. Hay altivez. Nos creemos que estamos muy bien, muy santos, y no queremos seguir las instrucciones del Señor. El Señor está dando instrucciones desde antes de que comenzaran los cumplimientos. Él nos llamó a convocar a asamblea. Él nos llamó a convocar ayuno. Él nos llamó a convocar intercesión. Él nos llamó a separarnos en lo secreto. Él nos llamó a buscar en vigilia. Él nos llamó a estudiar la palabra. Él nos llamó a reconciliarnos unos con otros. Él nos llamó a dejar el escarnio. Y no lo hacemos. Entonces a nosotros nos está faltando un detalle. Y es que no entramos en obediencia. Y para hallar gracia y misericordia y ser guardados en medio de este tiempo, tenemos que entrar en esa obediencia. Tenemos que seguir las instrucciones del Señor. Miren lo que dice Moisés. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Yahweh nuestro Dios, como Él nos diga.
Los cultos no son como yo quiera. No, la liturgia no es como yo quiera. La palabra que se predica no es como yo quiera. Lo que se habla no es lo que yo quiera hablar. Es lo que el Espíritu Santo, lo que el Padre traiga a mí como instrucción. Porque la palabra establece que el Espíritu Santo es el que trae a memoria todo lo que está en el corazón del Padre. Y yo como su sierva, usted como su sierva, su siervo, tiene que seguir las instrucciones. Cada líder, cada pastor, cada ministro que tiene la oportunidad de dirigir un pueblo, convocar asamblea, predicar el evangelio, tiene que seguir las instrucciones del Señor. No puede hacer agendas propias. No puede predicar y profetizar lo que está en su corazón, lo que desea su corazón. Es lo que sale del corazón de aquel que nos formó, que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, dice Moisés, a pesar del engaño, la manipulación, accedió a orar nuevamente a favor de Faraón. Y esto, y mire esto, qué interesante. Moisés, en el capítulo 9, el capítulo 8:29, mire lo que dice. Y respondió Moisés, he aquí al salir yo de tu presencia. Esto porque porque Faraón le está pidiendo oración otra vez. Conociendo que ya Faraón había fallado, Faraón había dicho, ora, yo te voy a dejar ir, ora y voy a liberar el pueblo, y no hizo caso, no obedeció, endureció su corazón. Y mire esto. Y respondió Moisés, he aquí, al salir de tu presencia, rogaré a Yahweh que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana. Escuche bien que esto es lo más importante. Con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Yahweh, oh Jehová. La preocupación del líder era el alma de Faraón, que no acumulara más ascuas sobre su cabeza, que no retara más al Señor, que él iba a interceder para que se detuviera esa plaga y no tocara más al pueblo de Egipto, con tal de que Faraón no siguiera endureciendo su corazón y no acumulara más juicio para sí. No por el beneficio propio de Moisés, sino por el beneficio de que ese Faraón endurecido alcanzara misericordia. Moisés, a pesar del engaño, la manipulación, accedió a orar nuevamente a favor de Faraón con tal de que éste no agravara su situación con Yahweh y obedeciera para dejar ir a ofrecer sacrificio del pueblo a Yahweh. En el capítulo 9 vemos una vez más la misericordia del Señor y la protección del Señor a favor de su pueblo en medio del cumplimiento, en medio del pueblo de Egipto, en medio de la opresión, en medio de un líder que era obstinado, en medio de que estaba acumulando ascuas sobre su cabeza, en medio de que estaba airado, de que estaba duro, su corazón estaba endurecido. A pesar de eso, en medio de ese panorama,
En medio de esas tinieblas había un pueblo que servía al Señor, que era luz en medio de tinieblas. Y a ese pueblo el Señor una vez más honró y guardó. Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 4. Y Yahweh hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Yahweh fijó plazo, diciendo: mañana Yahweh o Jehová hará estas cosas en la tierra. Al día siguiente, Yahweh Jehová hizo aquello y murió el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. O sea que estamos viendo que el favor del Señor fue por el pueblo suyo, por un líder obediente, por un líder que se sometía y obedecía. Mas, sin embargo, vemos el contraste del fruto que trae sobre el pueblo de Egipto, un líder desobediente, un líder obstinado y duro de corazón. Y en este capítulo 9 vemos que dice que Yahweh hizo separación. Dijo: vamos a hacer separación entre el pueblo mío y el pueblo de Egipto. Eso quiere decir que en medio del cumplimiento, aquel que le busca en espíritu y en verdad, aquel que pone por obra su palabra, obedece sus instrucciones, busca agradarle, busca seguir sus instrucciones, tiene promesa segura y no tiene por qué temer. Dice en el versículo 11, los hechiceros inclusive tuvieron úlceras. Nosotros aprendimos que en cada una de las plagas los hechiceros de Faraón venían a tratar de hacer lo mismo e imitar, pero nunca les salía. Y en esta ocasión, en el versículo 11 del capítulo 9, los hechiceros acarrean las consecuencias de sus actos y ven en su cuerpo las úlceras. Hay consecuencias para aquel que reta al Señor, para aquel que trata de burlarse del Señor. Le advierte una vez más a Faraón en el 9:14 al 17. Dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro Dios, que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Está viendo el pueblo contrario, el pueblo que oprime al pueblo de Israel. Está viendo su líder obstinado, duro de servicio, duro de corazón, cómo el Señor honra a su pueblo, cómo el Señor lo defiende, cómo el Señor lo protege, cómo el Señor se levanta en justicia. Está viendo cómo se cumple aquello que salió de la boca de Moisés, honrando su palabra, porque el Señor honra a los que le honran, porque el Señor respalda la palabra de sus siervos. Y aún así, no se humilla. Aún así, sigue obstinado. Me parece ver algunos líderes de gobierno, ¿verdad? Y también de iglesias, tristemente. Luego vemos en el capítulo 9, versículo 26, luego vemos rápidamente que también desciende granizo.
Y aún del granizo protegió a Gosén. Gosén era la tierra donde vivía, donde permanecía el pueblo de Israel en medio de Egipto. Y el Señor protegió una vez más a Gosén y al pueblo de Israel. En el capítulo 9, 28, mire qué interesante. Dice Faraón, vamos al 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Yahweh es justo y yo y mi pueblo impío. Reconoce que pecó, reconoce que es impío. Pero ¿qué pasa aquí? Reconoció de corazón, hubo fruto de arrepentimiento, hubo transformación, cumplió aquello con lo cual el Señor le estaba diciendo que hiciera, dejó ir al pueblo. ¿Cuánto pueblo hay que reconocen: yo soy pecador, pecadora, yo estoy mal, yo necesito al Señor, pero no están dispuestos a rendir su vida y a dar fruto de arrepentimiento? Y el Señor va a guardar, va a proteger, va a respaldar a su pueblo, pero es aquel que no es su pueblo de labios. Escuche bien, porque dice la palabra que hay muchos que dicen Señor, Señor, mas no entran al reino de los cielos. Y dice la palabra que muchos le dirán en mi nombre, y él le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hay pueblo que dice ser su pueblo y no está siendo su pueblo en cuanto a hechos y frutos. El pueblo que tiene seguras sus promesas, el pueblo que está seguro en el Señor, el pueblo que está protegido por el Señor, no es el que dice solamente soy cristiano, soy creyente de siervo, Señor. No es aquel que va a la iglesia 7 días a la semana. Es aquel que tiene un corazón contrito y humillado. Es aquel que de verdad quiere obedecer. Para que usted tenga la seguridad que tuvo Moisés y el pueblo de Israel, tiene que ser su corazón dispuesto a seguir sus instrucciones. El Señor viene hablando hace mucho tiempo, dando instrucciones a su pueblo. El Señor está diciendo hace mucho tiempo: vengo con juicio sobre la tierra. Nos corresponde a nosotros buscarle en espíritu y en verdad. Nos corresponde a nosotros tener un corazón contrito y humillado. Nos corresponde a nosotros venir en humillación y arrepentimiento. Nos corresponde a nosotros decirle al Señor: Señor, muéstrame si hay camino de perversidad en mí. Señor, saca a la luz lo que está oculto. Señor, quiero agradarte. Como le dijo Isaías: quita de mí las vestiduras viles y ponme, Señor, pasa carbón encendido sobre mis labios, porque soy inmunda de labios. Sí, tener un corazón contrito y humillado, reconociendo que yo he pecado contra el Señor y yo necesito redención. Humillarme de tal manera que haya gracia y misericordia, de tal manera que ese contristar del Espíritu, ese redarguir del Espíritu me lleve a un encuentro con el Señor real, que me haga cambiar mi vida, transformar mi vida y dar fruto de arrepentimiento, porque sabe, sin fruto de arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación. La palabra dice: porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y hoy hay mucho pueblo diciendo Señor, Señor. Y hay mucho pueblo diciendo: Padre, cúbreme, guárdame, tengo miedo. Y claman al Señor porque están aterrados. Están aterrados por el tiempo que vivimos. Y la palabra me dice que los cobardes no entran en el reino de los cielos. Un corazón contrito y humillado, Yahweh no desprecia. No podemos venir al Señor porque yo tengo miedo.
El Señor hace diferencia entre el pueblo del Señor y el pueblo pagano. El Señor hace diferencia entre el que es pueblo del Señor de verdad y el que no lo es. El Señor no va a dejar en vergüenza al que le busca en espíritu y en verdad. No lo dejará en vergüenza. No lo dejará en vergüenza. No dejó en vergüenza a Moisés. Y por Moisés el pueblo de Israel tuvo bendición y fue honrado delante de los ojos de Egipto y de su faraón. Faraón vuelve a pedir oración. Y aún conociendo Moisés que no había arrepentimiento, mire bien cómo dice. El 9:30. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía en la presencia de Yahweh Dios. Aún conociendo, discerniendo que el corazón del pueblo y el corazón de Faraón estaba aún endurecido, y que esa petición de oración y aún esa confesión de pecado no estaba siendo genuina. Estaba diciendo: he pecado contra el cielo, he pecado contra el Señor, soy impío, mi pueblo es impío. Lo confesó, pero no era una confesión genuina, no era una confesión sincera. Y el Señor discierne pensamientos y pesa la intención de cada corazón. Tan es así que Moisés tuvo el discernimiento y dijo: yo sé que ni tú ni tu siervo temeréis todavía en presencia de Yahweh tu Dios. Y aún así, conociendo y discerniendo que el corazón del faraón y el corazón del pueblo estaba obstinado y estaba endurecido y no estaba arrepentido, Moisés no se negó a orar por él. Moisés continuó intercediendo delante del Padre a favor de Moisés. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Ve, aquí es donde le estaba diciendo que había momentos en que el Señor iba por partes en los juicios, y en esta ocasión más el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Había guardado una porción de alimento, de sustento. Mas sin embargo, al faraón mantenerse en su obstinación, luego, viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Él persistió en el pecado. ¿Ves que no había arrepentimiento? El Señor discierne pensamientos y pesa la intención del corazón y sabe cuando nosotros decimos: yo he pecado de verdad, yo me arrepiento y yo estoy dispuesta a cambiar y yo estoy dispuesta a dar frutos. Él sabe cuando lo decimos de labios nada más. Y el corazón de Faraón endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Yahweh lo había dicho por medio de Moisés. Entonces luego dice: Yahweh dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido el corazón de su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yahweh, Jehová tu Dios. Otra de las razones por la cual el Señor estaba haciendo diferencia entre el pueblo obstinado y el pueblo del Señor, y estaba permitiendo que se endureciera el corazón de Egipto, es para que hoy usted y yo entendamos y podamos aprender de esta lección.
porque el Señor se manifestó con poder, haciendo diferencia entre el pueblo que le honraba, que le obedecía, que buscaba agradarle, que buscaba, aunque fuera el sacrificio, aunque se tuviera que apartar de lo pagano, aunque tuviera que caminar 3 días, sacrificarse, esforzarse. Y él hizo diferencia entre el pueblo obstinado y el pueblo que servía al Señor en realidad, el que había sido sellado por el Señor. ¿Para qué? Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Hoy todavía las estamos contando como enseñanza a nosotros. Y hoy, en medio de lo que vivimos, estas enseñanzas las tenemos que aplicar. Si usted y yo queremos ser guardados por su presencia, si queremos tener parte en sus promesas, tenemos que buscar arrepentimiento, tenemos que buscar estar en su presencia, tenemos que buscar seguir sus instrucciones, no como yo quiera, sino como Él quiera. Todo el tiempo Moisés se sujetó a lo que el Señor quería, no lo que Él deseara. ¿O usted piensa que para él era muy fácil enfrentar a Moisés, con quien se había criado, para ir a liberar un pueblo que estaba en esclavitud y que le había ordenado hacer cosas que ante los ojos del mundo eran loqueras, no eran comprensibles? Pero el Señor siempre lo respaldó. Bajo la presión de Faraón, Faraón quiso negociar reteniendo el ganado, la provisión del pueblo, y Moisés no cedió. Esto lo vemos cuando le dice que se vaya, pero que deje el ganado, que se vaya. Y como Moisés no quiso aceptar, porque le dijo que ese ganado, que esa provisión que el Señor le había dado era su sacrificio, era con que iba a ofrecer sacrificio hasta que el Señor lo llevara a donde lo fuera a llevar. No cedió, aun cuando eso podía significar más tiempo de esclavitud y opresión, aun cuando eso podía significar que el pueblo se levantara en contra de Moisés, porque le estaba ofreciendo la libertad, pero Moisés le está diciendo no está aceptando migajas, no está aceptando no está vendiendo su primogenitura, no está dejando que se trastoquen las instrucciones del Señor. Tienen que llevarse al pie de la letra. Yo no puedo, por el favor del gobernante, por el favor de los líderes, por los beneficios económicos, por los beneficios de protagonismo, por los beneficios que sean, yo no puedo ceder y negociar la obediencia, seguir las instrucciones del Padre, de aquellas que me dio el Padre. Yo no puedo vender mi primogenitura por un plato de lentejas. Si el Señor dice no, es no. Si el Señor dice es a la derecha, es a la derecha. Si el Señor dice en 3 días tienes que ir y caminar 5 días, yo tengo que ir en 3 días y caminar 5 días. Yo no puedo esperar 10 días para caminar 2 días. Yo tengo que caminar 5 días dentro de 3 días. Si el Señor me dice cierra la puerta atrás de ti y no salga porque el ángel de la muerte está caminando, yo tengo que cerrar la puerta atrás de mí porque el ángel de la muerte está caminando y el Señor me está dando la palabra para Él guardarme y protegerme. Bajo la presión, quiso negociar. Y bajo la presión muchos negocian el evangelio, negocian el mensaje,
negocian las instrucciones, empiezan a cambiar los muñequitos cuando el Señor ha dicho haz de esta manera. A veces, como por ejemplo, el Señor dice, unge tu casa, unge los dinteles de tu casa, como le dijo al pueblo de Israel, que en esa ocasión fue con sangre. Pero nosotros a veces nos creemos que el aceitito es un amuleto y no lo es. El aceite no funciona si no hay obediencia. No es tomar cualquier aceite y ponerlo en la puerta. ¿Sabe qué? Vamos a ir al capítulo 12. Vamos al capítulo 12, 21. Mire esto. El Señor le había dado unas instrucciones a Moisés. Le dijo cómo iba a sacrificar el becerro, qué iba a hacer, cómo iba a hacer con la sangre, qué iba a hacer el cordero, perdón, cómo iba a sacrificarlo, cómo iba a celebrar la Pascua, cómo iba a hacer el pan sin levadura, cómo iban a caminar en ese tiempo, qué iban a hacer en ese proceso. Él les dio unas instrucciones detalladas que están en el capítulo 11 y 12, las puede buscar después y estudiar poco a poco. Y dice, luego de haber recibido las instrucciones, Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes. No era solamente el dintel en la parte de arriba, eran los dos postes del marco. Y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana. Le dio unas instrucciones y tenían que seguirlas al pie de la letra. Si uno de los del pueblo de Israel hubiera salido, hubiera muerto, porque el ángel de la muerte estaba pasando. Dice, porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Yahweh a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto. ¿Qué es un estatuto? Mandamiento. Para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, guardaréis este rito. Dice para siempre, ¿verdad? Y cuando hicieron lo del carnero, no había el sacrificio de Cristo, no había muerto en la cruz, no había resucitado. Cristo en este tiempo ya resucitó, ya venció la muerte y resucitó. Fue al Padre a preparar morada y dejó al Espíritu Santo. Y el tipo del Espíritu Santo es el aceite de la unción y es bíblico. Y es eso lo que vamos a utilizar para hacer esto. Y cuando os dijeren vuestros hijos qué es este rito, vosotros responderéis, es la víctima de las Pascuas de Yahweh, porque pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Y sabe qué? Antes del cumplimiento y de empezar a ver las señales de las plagas cumplirse, el pueblo de Israel recibió instrucciones y tenía que seguirlas al pie de la letra. A medida que se fueron cumpliendo las señales y las
plagas sobre el pueblo de Egipto, siguieron recibiendo unas instrucciones y tenían que seguirlas al pie de la letra, tenían que obedecer. Y cuando terminó y ya venía la última plaga, le dio unas instrucciones específicas para que bajo esa cobertura de obediencia recibieran la protección del Señor. Y tenían que seguir esas instrucciones al pie de la letra. Tenían que obedecer. Cuando ya pasó el ángel de la muerte y no tocó a los primogénitos de Israel, y cuando vieron que los primogénitos de Egipto habían muerto, aún cuando fueron libres y Faraón los dejó ir, el Señor, luego de ese acontecimiento, de esa noche de tinieblas, el Señor los guardó, pero también les dio instrucciones para luego de esa noche. Y el Señor todo el tiempo está dando instrucciones y esperando de nosotros obediencia. La palabra dice en los Salmos: yo te mostraré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mi rostro. Él tiene su rostro sobre nosotros. Él está observando quién obedece. Él está observando quién sigue instrucciones. Y Él va a honrar, no el que digas que eres cristiano, no el que te sepas el Salmo 91, no el que llenes tu casa de aceite. Esto es parte de la obediencia. Él va a honrar tu obediencia. Lo que haya en tu corazón. Y Él va a hacer diferencia. Al Señor nadie lo puede engañar. Yahweh no puede ser burlado y es su palabra. Por eso es que vemos tantas situaciones que no entendemos. Pero ¿sabe qué? Estas promesas y este resultado que vio Moisés y el pueblo de Israel fue por un líder que puso por obra todas las instrucciones del Señor en obediencia, que no se negó a orar por su opresor, que no guardó en su corazón ira, contienda ni odios. No hubo disensiones ni escarnecimientos. No estaba dividido su corazón, estaba rendido a obedecer. Y cuando el Señor manda a pasar por nuestras calles el espíritu de la muerte, como está pasando, y el Señor lleva 3 veces que a nosotros, en mi carácter personal, y a mi esposo, en mi experiencia personal, nos ha dicho 3 veces, por medio de 3 personas de distintos países, que el Señor le ha ordenado darnos instrucciones. Y nos ha hablado del espíritu de la muerte. Y nos ha dicho: pasará, mas no tocará. Y yo doy gloria al Señor por eso, porque yo sé en quién yo he confiado. Pero sabe, no porque yo sea mejor, no porque yo esté demasiado bien, no, porque hay un corazón que el Señor está pesando en humillación y está buscando obedecerle, aunque seamos humanos. No es que seas perfecto, no es que seas perfecta. Moisés no lo era, dímelo a mí. Si vamos más adelante, cuando estaba en el desierto, se airó, le dio coraje. Somos seres humanos. Y el Señor lo entiende, pero cuando hay una disposición de obedecer y cuando el Señor ha dado unas instrucciones y somos celosos
con esas instrucciones y las llevamos a cabo y no cambiamos su palabra, no vendemos el evangelio, no cedemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, el Señor honra a los que le honran. Pero sabe que la palabra también dice en Nahum 1:3 que Él no tomará por inocente al culpable, y así lo hizo con Faraón. El Señor no toma por inocente al culpable. La única manera de tomarte por inocente es que tú vengas en un corazón contrito, humillado y arrepentido y seas justificado por la sangre de Cristo. Es la única manera en que nosotros podemos encontrar salvación y justificación, porque nosotros todos somos culpables. Todos somos culpables. Pero si hay un corazón dispuesto a obedecer, arrepentido de verdad, no de labios como lo hizo Faraón, que dijo varias veces, he pecado, o pidió oración varias veces a Moisés, pero su corazón no había arrepentimiento, no estaba convertido, como muchos que hoy día visitan la iglesia por costumbre, pero no hay un corazón convertido de sus malos caminos. Y el Señor va a hacer diferencia de aquel que está en verdadero arrepentimiento, de aquel que está de verdad dispuesto a obedecer. Usted quiere saber por qué Israel fue guardado todas las veces, porque no solamente es en la plaga del ángel de la muerte, en todas las veces, con el ganado, con el granizo, con las langostas. El Señor guardó al pueblo, guardó a su ganado, guardó su provisión, guardó su tierra, guardó a Gosén, guardó su siembra. El Señor guardó a su pueblo y todo lo que era de su pueblo, aún en medio de Egipto. ¿Por qué? Porque era obediente, porque buscaban honrar al Señor, no le importaba sacrificarse, esforzarse, porque estaba dispuesto a alejarse del lugar y de la contaminación, estaba dispuesto a no mezclar lo santo con lo profano. Se mantuvo íntegro caminando. Deseaba llevar al pueblo a celebrar al Señor, a rendir ofrenda y sacrificio. A pesar del engaño y la obstinación de Faraón, permaneció orando, intercediendo a favor de ese líder, para que no se agravara su situación, para que no acumulara más juicio contra él mismo, contra Faraón. Él intercedía para ver si se arrepentía y dejaba y obedecía. Y aun cuando Moisés recibió distintas ofertas, como hoy en día hay tantas ofertas, ¿verdad? Y parecían agradables porque era significado de liberación. No cedió ante las ofertas de Faraón. No cedamos ante las ofertas del mundo. No nos mezclemos. No mezclemos lo santo con lo profano. Mantengámonos en obediencia, sigamos las instrucciones del Señor. No es a mi manera, es a su manera. Es con un corazón entregado y rendido, contrito, humillado, dispuesto a obedecer. Jesús, Yahshua, nuestro modelo. En el Getsemaní, Padre, pasa de mí esta copa. Era su deseo. En su carne, porque era 100% hombre también, y sabía lo que iba a vivir. Mas sin embargo,
a pesar del panorama que iba a enfrentar, que era terrible, doloroso, le dijo al Señor, al Padre, mas no se haga mi voluntad. Se negó a sí mismo, tomando condición de hombre. Se negó a sí mismo y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir las instrucciones del Señor y que no sea hecha mi voluntad en la agenda, que no sea hecha mi voluntad como se lleva la liturgia, que no sea mi voluntad como se lleva el mensaje, que no sea mi palabra sino la que el Señor quiere que predique, que no sea el camino que yo quiero andar, lo que yo quiero poseer, lo que yo quiero alcanzar, sino cuál es el camino que Él quiere que yo siga? Dice la palabra, yo te mostraré el camino por el cual debes de andar. Sobre ti fijaré mi rostro. Él quiere guardarnos. Él quiere estar con nosotros en medio de este tiempo que ya hemos comenzado a vivir. Mateo 24, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Estamos en un tiempo decisivo. Y tenemos que limpiarnos. El que esté limpio, limpiese más. Quita las vestiduras viles y cambia por vestiduras sacerdotales. Dile que te pase carbón encendido sobre tus labios, porque somos inmundos de labios. Que examine si hay camino de perversidad en nosotros, que examine todo nuestro corazón y saque a la luz lo que está oculto, para que nosotros podamos traer a memoria, rendirlo y entregarlo en un arrepentimiento genuino, a fin de que seamos hallados aprobados, porque nuestra redención está cerca. No es tiempo de jugar a la salvación, a jugar a que somos salvos, a jugar a que somos cristianos. Estamos en un tiempo en que el Señor mismo va a examinar nuestro camino. Queremos ser guardados como fue guardado Moisés y el pueblo de Israel. Tenemos que seguir su ejemplo. Orar por aquellos que nos han oprimido, que nos han perseguido, que nos hacen la vida imposible. Interceder por ellos a fin de que lleguen a salvación y no se pierdan. Seguir sus instrucciones y obedecer en todo tiempo. Tener un corazón contrito, humillado, humilde. Reconocer que el que es rey es Él y no yo. Moisés era el líder que estaba frente al pueblo y el Señor estaba haciendo todas aquellas manifestaciones poderosas. Estaba demostrando su poder a través de Moisés. ¿Pudo haber tomado la gloria a él? ¿Pudo haberse enaltecido? Mas nunca se enalteció y siempre le dio la gloria al Señor con sus actos. Mantuvo la humildad, dio su lugar al Señor y se sometió y decidió que él quería obedecer y seguir esas instrucciones al pie de la letra. No cedió ante lo que le parecía bueno o cómodo, aunque les resultara difícil el camino. Él decidió caminar por la senda que Dios había trazado bajo sus instrucciones. Así que si queremos ser guardados, si queremos hallar gracia y misericordia, hay que tener un corazón contrito, humillado, obediente, humilde, en arrepentimiento genuino. Y que no sea de labios como Faraón, que se arrepentía de labios. Pedía oración como muchos hoy, como muchos cuando tembló, como muchos cuando venía María, como muchos cuando están el pueblo
acercándose al coronavirus cerca de su región, buscando oración todo el tiempo porque están asustados. Pero el Señor sabe y reconoce y hace diferencia entre quién es realmente el que le busca en espíritu y en verdad y aquel que lo hace de labios simplemente para que el Señor quite su mano de juicio sobre su vida. Los juicios han sido escalonados y siguen cumplimiento, no se detienen y van a seguir cumplimiento. Puerto Rico, prepárate, no te desenfoques. Viene otra plaga, no sé cuándo, no sé cómo, el Señor la mostró. El Señor me mostró que era por viento y por lluvia, pero también me dijo y me mostró que venía el cumplimiento hacia Puerto Rico con relación a todo lo que había hablado, que no se desenfocaran y que se siguieran preparándose para que no les sorprendiera. No somos de los que estamos en tinieblas y el Señor ha estado hablando como le habló a Moisés desde antes de cumplimiento, durante el cumplimiento y luego de cumplimiento. Y el Señor sigue hablando por amor y por misericordia para que no te sorprenda. Así que prepárate y no te desenfoques. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habló Pastora Nani, vamos a tener una oración antes de despedirnos para entonces seguir contestando todos los mensajes y los comentarios cuando termine el video. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, porque tú nos das ejemplo. Gracias porque tú nos has dejado enseñanza. Gracias porque tú estás mostrando el camino por el cual debemos de andar. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos das instrucciones. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros y desde antes de cumplimiento tú hablas mientras estamos pasando por el valle de sombra y de muerte para que no temamos, pero también tú hablas luego cuando se cumpla para que entendamos que no nos podemos olvidar de aquel que fue el que nos rescató, de aquel que fue el que nos guardó. Señor, que no perdamos de vista que tú eres, Señor, no nosotros. Eres tú el que tienes el poder, eres tú el de la gloria, eres tú el que mereces alabanza, eres tú el que mereces adoración. Oh Señor, fuera de ti nada podemos hacer. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Yo te pido una cobertura especial para nuestros hijos, nuestra familia, toda aquella persona que escuche este mensaje, que venga arrepentimiento corriendo a ti, Señor, pero porque tú le encontraste primero, como dijo el pueblo de Israel en Egipto, el Señor nos encontró, y por cuanto Él nos encontró, Él nos amó primero. Nosotros en agradecimiento vamos a sacrificar ofrenda, vamos a buscar su rostro, vamos a obedecerle. Es nuestra respuesta a ti, no porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, porque no lo merecemos, sino porque nosotros estamos agradecidos contigo, agradecidos porque tú eres bueno, agradecidos porque tú sigues teniendo misericordia aún en medio de este tiempo. Gracias, Señor, ayúdanos a que en medio del cumplimiento, en medio de este cumplimiento progresivo, que se siguen cumpliendo todas aquellas cosas que salieron de tu boca, Señor, no mengue nuestra fe y que no olvidemos que nuestra redención está cerca. Que sea nuestra esperanza, porque tu amor echa fuera todo temor, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua. Paz que sobrepasa todo entendimiento, reine en cada corazón, ahora y por los siglos de los siglos, porque en ti estamos seguros. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia.